Crecimos. Mediando la década de los años 50, los más atractivos frutos de la posguerra estadounidense fueron exhibidos al mundo por los florecientes medios del cine, radio y televisión. Entre los mansos ideales del American Way of Life se coló también el germen de rebelión de una nueva juventud que empezaba a rechazar el aburrido status quo de la era Eisenhower, cuya creciente obsesión por la delincuencia juvenil de los llamados rebeldes sin causa provocó efecto opuesto cuando las películas que pretendían denunciarlos dieron paso a taquilleras cintas promotoras del naciente rock and roll. Y el éxito decisivo de aquellos tiempos fue Rock Around the Clock con Bill Haley and His Comets, que al ser el tema principal de la película Blackbird Jungle, Semilla de Maldad, causó una sensación tremenda. Pese a su esencial extravagancia, este avasallador estilo musical tuvo notable eco en sectores de México que veían a su vecino del norte como ejemplo a seguir en la ruta a la modernidad. A partir de 1956, populares orquestas empezaron a incluir rock and rolls en su repertorio. Y en 1957, la revista musical del Charleston al rock and roll enmarcó el debut de su primera intérprete local, la vedette Gloria Ríos. Vengan a bailar rock and roll, se los voy a enseñar, pongan atención, se arrullarán así, me serán así, entrando ya en calor, no pararán. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más. ¡Que viva el rock and roll! Yo creo que ni las gentes que trabajábamos en el radio sabíamos que era rock and roll, ¿no? Porque no, era rock, pero no era un género musical, sino era un ritmo, porque vino Elvis Presley en el 55, pero no sabíamos que iba a ser una cosa como fue después, ¿no? Esta nueva y pretendidamente efímera moda musical no fue apropiada por la juventud hasta la triunfal incursión del grupo aficionado Pepe y sus Locos del Ritmo en la emisión radial La Hora Internacional del Aficionado, que les granjeó una participación en su prestigioso símil neoyorquino, The Ted Mack Amateur Hour. El sorprendente segundo lugar que ahí alcanzaron alentó a un incipiente vivero de jóvenes rock and rolleros mexicanos. Vamos a celebrar con los pioneros del rock, desde el piano cantará el rey del rock and roll, siempre he sido el rey del rock. Fue la primera vez que el adolescente pudo tener una música propia, una música creada por ellos mismos. El rock and roll fue nuestra música, nuestra expresión, nuestra rebeldía. Si usted amanece triste, así flojo, sin ganas de nada, tómese 3 cucharadas de rock and roll en ayunas y se va para arriba. Porque yo tengo verdad del rock and roll, tengo verdad del rock and roll, tengo verdad del rock and roll. El primer grupo que grabó en México fueron los Locos del Ritmo. Grabamos el primer disco. Yo me acuerdo que ese disco lo grabamos en unas condiciones pésimas porque pues la compañía nos estaba dando el chance de grabarla, pero realmente ese disco lo grabamos en una noche. La compañía de discos tenía tanta desconfianza en sacar el disco, yo no sé cómo le ofrecieron un contrato, me imagino que han de haber estado entusiasmados y después se les acabó el ánimo. Esa desconfianza permitió a los Black Jeans, ahora Camisas Negras, lanzar el primer disco sencillo de rock en español con su versión del canto religioso evangélico La Batalla de Jericó, respaldada por la no menos tradicional pero mexicanísima La Cucaracha. La batalla de Jericó, la sangre se vio correr, ya las trompetas suenan, la batalla comenzó, las murallas
estrellas se levantan en defensa de Jericó. En la batalla de Jericó, en la batalla de Jericó. Esta constante dualidad entre la fascinación por lo extranjero y la búsqueda de una expresión propia impulsaría el desarrollo de la futura música juvenil en nuestro país. Otros grupos de rock and roll venían gestándose desde 1959 en la clase media mexicana y empezaron a manifestarse a partir del exitoso lanzamiento en abril de 1960 del cover La Hiedra Venenosa. Pareces una rosana, bonito olorosa, atraes a los hombres con tu casi loca frivolidad. Pero nadie sabe. Sus intérpretes, los Rebeldes del Rock, y su pionero disco de larga duración fueron seguidos por sendos álbumes de los Teen Tops y los Crazy Boys, cuya aparición inició los llamados Años de Oro del Rock en Español. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres. La Liga de la Virtud contra el rock and roll. Todo lo que eran los medios de comunicación nos atacaron mucho, sobre todo al principio, por este desconocimiento, y se vaticinaba constantemente que era una cuestión pasajera que obviamente que iba a pasar en 2-3 meses, ¿no? Pero curiosamente año tras año cobraba más fuerza y más importancia. Siento yo que el romance entre el rock y los medios en México se hizo a través de la radio, porque hubo estaciones que dedicaron programas enteros. El rock and roll logró creciente aceptación en México. Los Locos del Ritmo demostraron que era posible mejorar lo extranjero con su cover La Chica Alborotada. Las chavas se alocaban mucho con el rock and roll. Mira, yo siento que el rock and roll, hablo del rock de los 50, 60, tiene una magia muy especial. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin don y son. Que me dejen vacilar sin don y son. Entonces yo tuve la suerte la suerte ahora me río, pero en esa época era muy suertuda el que hayamos ido a gritar un grupo de chavas, un grupo de adolescentes y yo no soy un rebelde sin causa con Toño de la Villa. Entonces de ahí, pues se generó en las mujeres un grito de libertad y un querer estar al lado de los que tocaban el rock. Tus ojos lindos son. Tus ojos yo creo que es la canción más bella que se ha escrito en toda la vida del rock and roll en español. Tus ojos era una canción fabulosa, que era de rock lento, pero también interpretada, también hecha. Supe por fin que era el amor. Y bueno, yo siempre lo he dicho y lo repito una vez más, yo siento que esa canción me la regaló Dios porque pues yo no sabía tocar ningún instrumento. Bueno, hasta la fecha todavía la batería dudo un poco. El amor. Tus ojos. Quiero ver tus ojos. Yo no sé quién compra todavía ese disco, pero afortunadamente yo sigo cobrando regalías. Yo siento que gran parte del éxito, si no es que la mayoría del éxito, fue gracias a la interpretación que hizo Toño de la Villa. Quisiera
el tiempo poder. El creciente éxito del rock and roll mexicano fue ratificado por su internacionalización. Los Teen Tops sembraron semillas musicales que aún fructifican con triunfales giras a España, Argentina, Colombia y Venezuela. Característica del rock and roll mexicano de esta época es la imitación, palpable en simplistas adaptaciones de éxitos extranjeros y en el nombre en inglés de muchos grupos. Yo fui testigo y además me da un enorme gusto y me da risa y ternura de alguna manera de ver cómo empezamos, pero no nosotros nada más, porque estábamos debutando todos. Los directores artísticos no tenían ni idea de cómo grabar esta música, ¿no? No tenían ni idea de cómo grabar nada. ¡Silencio! ¡En el aire! Tenían tan poca preparación en lo que estaban grabando y trabajando, que era el rock and roll, que se iban por el lado fácil. El lado fácil es pues agarrar una canción, la canción que está en primer lugar del Hit Parade, pues le haces una letra al español y ya tienes la garantía de que es una canción que le gusta a la gente. Sin embargo, en el bienio 1960-61 fueron registrados ante la Sociedad de Autores y Compositores de México 235 rock and rolls originales, aunque triviales y poco representativos de sus creadores, intérpretes o público. Debido a su influencia, el estancamiento del rock and roll estadounidense por muertes, ausencias, escándalos o deserción de sus estrellas originales tuvo en México efecto similar al causado por el surgimiento allá de ídolos juveniles dedicados a interpretar baladas románticas. Al perder a sus cantantes convertidos en solistas y decepcionados del negocio del espectáculo, muchos pioneros mexicanos del rock en español se replegaron a sus estudios o a su vida familiar. Continúan los fabulosos rebeldes del rock, nos interpretan este viejo corazón que se encuentra incluido también en este disco. La industria del rock and roll de pioneros nunca fue también este negocio, como muchos piensan. El negocio ya lo hicieron los solistas. Ya con la corbata de moño tuvieron que comprar smokings y snippings y todo eso. Y entonces ya pues, tuvieron que cobrar más caro, ¿no? En 1962, la infortunada y precoz muerte a los 21 años de edad de Toño de la Villa, carismático impulsor del movimiento y cantante fundador de Los Locos del Ritmo, presagió el crepúsculo del primigenio rock en español. Nos agarró otro representante, Juan Can, nos empezó a mover y nos llevó a la RCA. Y ahí la primerita que grabamos fue una rolita que yo hice la letra al español. Esa decía, la forma en que habla, la manera en que camina, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia de mi mejor amigo. A partir de 1963 y desplazada por la necesidad de lucro, la ingenuidad de los pioneros dio paso a una nueva oleada de rock and rolleros más dóciles, profesionales y mercenarios. Entonces, para que haya buenos músicos tiene que haber malos, si no, no se puede saber cuáles son. Pero hay veces que los malos han tenido tanta facilidad de hacer las cosas porque tienen dinero atrás, porque son más astutos. Algunos llegaron desde la frontera norte con el útil bagaje de su contacto directo con las fuentes de esta música originada en una cultura diferente. Pero yo quería tocar la música que tocaba Javier. A mí me gustaba el alma que le metía, que fue nuestro maestro en la onda del blues, del rhythm and blues, ¿ves?
hijo sagrado del rock de México. Al empezar a tocar causé mucha admiración porque estaba muy niño y tocando una música que era muy nueva. De hecho, la estábamos inventando en ese tiempo todos los que empezamos a tocar el rock and roll y el rhythm and blues. La subsecuente aparición de efímeros ritmos bailables como twist, surf, limbo y muchos similares auspiciados por la industria fonográfica coincidió con la de músicos y cantantes mansamente acomodaticios. Ejemplo ilustrativo de copiosa discografía fueron los populares Abson Boys de Agua Prieta, Sonora, quienes carecen de composiciones originales entre sus numerosos éxitos. Y en Veracruz también, por toda Sonora, y aquí en la ciudad, las quinceañeras más lindas que he podido mirar. Igualmente, los Rocking Devils de Tijuana explotaron con éxito sostenido bobas versiones conocidas en la jerga disquera como covers, y entre los músicos con el despectivo mote de fusiles. Cada vez que yo voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro y viene a mí. Es tu perro lanudo que me hace enojar. Le digo, baja tus patas que me das mucha lata. Baja tus patas que me das mucha lata. Búscate una chica, yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, que te comprenda como yo no. Aunque eran copias, yo no diría que eran copias, eran adaptaciones. Tomábamos el modelo original y lo mejorábamos y lo adaptábamos a nuestro gusto. Soy un hombre respetable y el mundo es a mis pies. Mediando los años 60, en la época llamada Agogo, muchos rocanroleros mexicanos se integraron al negocio del espectáculo con mediocres adaptaciones de éxitos extranjeros. Me tienes ay, llama oh nena bien y me hace Reinalda, dame tu minifalda, monta el pony y ve a buscar un amor. ¡Ah, qué bien! Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Y la música popular de esa época, que fue el rock and roll, reflejaba en las letras la freshez de la época, ¿no? O sea, tú revisa cualquier letra de esa época y la más aventada es una canción color de rosa en comparación con las canciones que ahora sí son agresivas y ofensivas, algunas canciones de ellas, pero la época sí es. La renovada influencia del rock estadounidense a través de los grupos fronterizos resultaría positiva. Sin embargo, hasta el influyente tijuanense Javier Batis, llegado a la capital para sustituir a la ahora solista Johnny Laboriel como cantante de los Rebeldes del Rock, hubo de independizarse porque sus influencias de música negra resultaron excesivas hasta para el único grupo pionero mexicano que tenía cantante de color. Los fronterizos han sido privilegiados en cuanto a música y en cuanto a esa corriente. ¿Por qué? Porque pues, tenían ahí a los tintos, ¿no? Los tintos bajaban a Tijuana a enseñarle a jalar las cuerdas a Javier. Lucía, vuelve a casa por favor. Lucía, vuelve a casa por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. El creciente éxito internacional de Beatles, Rolling Stones y grupos similares conocidos en México como la ola inglesa cambió hábitos y preferencias. Su nueva música pop conmocionó con creciente impacto e innovadoras grabaciones que orillaron a los rocanroleros mexicanos a esforzarse para recrearlas fielmente, como sustitutos de esos artistas que el autoritarismo de la época obligaba a admirar a distancia.
de 1962, 63, tal vez 62, empezaron a ver los cafés cantantes, que fue una etapa muy importante para el desarrollo de los grupos. Ella se sabe portar, como ella nadie puede bailar. En el café es la animación, de todas las fiestas la sensación. Lo que ella dice, eso ha de ser. Los rocanroleros mexicanos habían alcanzado ya los medios electrónicos, pero fuera de ocasionales fiestas y auditorios escolares, sus posibles tocadas estaban limitadas a caravanas artísticas. Entonces realmente el espacio más importante que hubo en mucho tiempo, en muchos años, fue la Caravana Corona, que aunque llevaba estrellas como la Tariacuri, Lola Beltrán y gentes muy importantes, también llevaba a los rocanroleros. Surgieron así pequeños y oscuros recintos inspirados en las cafeterías beatniks o intelectuales que ofrecían a su público el primer ambiente exclusivo, juvenil y rockero, y tras tenue barrera de cortinas o cristal oscuro, distanciaban un rato a su clientela del represivo mundo adulto exterior. Operaban con un esquema tan sencillo como inocuo. Módico pago daba derecho al acceso y a una bebida, refresco, café, malteada, pero nunca alcohol, mientras se disfrutaba una tanda musical que podía incluir 1, 2 o más grupos. Los cafés cantantes se caracterizaron por sus nombres exóticos: La Fusa, Harlem, Schiafarello, Rosell, Miletti. Toqué en muchos cafés, todos los cafés que se acuerdan, el Colo Colo, el Pau Pau, el Plain Soleil, todos, hasta que los empezaron a cerrar. Había mucha represión del gobierno en esa época. Empezaron a cerrar los cafés donde tocaban muchos grupos y también había mucha represión policíaca. Era nuestra música, era nuestra cultura, era nuestro reventón, nuestra onda, y parece que los viejos no querían aceptarlo. Llegaron a tener tanto auge también que yo creo que alguien quería que se mocharan con más lana porque llegaron a hacer un negociote. Pero la cerrazón gubernamental hizo que el gobierno cerrara todos estos cafés, dejando sin trabajo a todos los músicos que se dedicaban a esta actividad, que eran músicos que ya tocaban hasta en 3 lugares la misma tarde. La enconada estrategia de acoso y clausura de la férrea regencia Uruchurtu logró extinguir los cafés cantantes, pero su ejemplo había cundido ya en una nueva generación durante la segunda mitad de los años 60. Lo de los Beatles no se pudo hacer por Uruchurtu, pero no tenía ni la menor idea de que él estaba hablando Brian Epstein y que si un grupo inglés y que los Beatles ni idea tuvo. El día que cerraron todos los cafés, llegaron y le pegaron a Javier y le sacaron un ojo. Y pues él ni sabía qué había pasado, ¿no? Más llegaron y los golpearon y cerraron los cafés cantantes para siempre. Nos culpaban de drogos y de viciosos y de todo eso, y no era cierto, porque era una época muy inocente. En México no había nada de eso en los 60s cuando yo estuve tocando, nada más nos culpaban de eso, pero no existía. Que yo desde muy chavito pues oía los discos de los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Hooligans.
me sabía todas las rolas. No sabía tocar guitarra, pero me sabía todas las rolas y las cantaba. El rock comenzó a desarrollarse como subcultura juvenil mediante ingenuas críticas al sistema expresadas en los espacios clandestinos de jardines, frontones y casas vacías. Los músicos se aferraban aún al ejemplo del rock extranjero que cantaban en su medio inglés. Así, una nueva camada de grupos apareció, cobijada por la ilusión de crecimiento y fortaleza ajenos. Yo creo que el éxito de un grupo de rock y de cualquier grupo, ya no digamos de cualquier música, es la continuidad. En los discos a Duk Duk le faltó la continuidad, por eso, ¿no? Porque no nos quisieron grabar, no quisieron grabar la música que tocábamos. Es mi manera de ser. Cambia. Hipócrita no hay que ser. Tonta. La gente parece ser. El modesto éxito de aquellas tocadas casi subterráneas alimentó breve auge de algunos foros mayores, gimnasios o pistas de hielo. Éramos indispensables en la pista de hielo, ¿no? Tan es así que en aquel tiempo nos pagaban, yo recuerdo, la cantidad de 3,000 pesos por un domingo. Cuando pedimos que nos subieran a 5,000, nos dejaron de pagar y ya no volvimos a tocar. Y digo, tengo que decir esto, la pista de hielo se vino abajo, tronó y se acabaron las presentaciones. Eran buenas porque era el único foro en México donde podían entrar arriba de 5,000 personas, 10,000 personas. Era en San Ángel y había muchos jóvenes, un centro de jóvenes. Entonces yo por eso puse en ese centro comercial que era el Minimax, donde estaba pista hielo, puse ahí la primera tienda de Hip 70, el 1 de enero de 1968. El Hip era un palacio de la música, el templo donde se podían acercar a divertirse los que sabían de esto del rock, ¿no? Los iniciados del rock. Un nuevo público se interesó por esta oferta musical y noveles grupos saciaron su avidez. Aunque muchos no dejaron huella fonográfica, otros, como el incipiente Three Souls in My Mind, persistirían tercamente sustentados por su pasión rockera. Consolarme, sé que mi novia me dejó. No me he podido consolar, sé que mi novia me dejó. No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Es una música hecha por y para la gente. O sea, lo que las canciones del Tri dicen ya está ahí. Ya yo lo único que hago nada más es ponerle música. La aparición de publicaciones especializadas coincidió con la apertura de algunos espacios radiales donde la programación dio paso a escasas pero significativas interpretaciones originales, paradójicamente cantadas en inglés. Llegó una nueva oleada de grupos desde Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara que la radio tildó como la onda chicana. Tijuana era una escuela, ¿no? de hacerte músico, pero quizás no escolarmente, ¿no? Sí, pero sí en la vida, ¿no? Sí en la realidad, porque tenías que entretener a gente norteamericana 100%, ¿no? Y era muy curioso porque a veces ni cantabas en inglés, ¿no? Lo inventabas así, pero estabas aprendiendo y estás mostrando tu sonido y tu música y había gente que pues, lo disfrutaba. Nació
Nació también con la nueva década el primer sello fonográfico independiente creado por jóvenes, Producciones Atom, seguido del tabloide Piedra Rodante, franquicia local del estadounidense Rolling Stone, editado en pos de rockeros lectores, intelectual y políticamente activos. La mayoría de los músicos se mantuvieron, sin embargo, al margen del movimiento estudiantil de 1968. Ejemplifica el silencio impuesto a los pocos que intentaron dejar constancia musical de su protesta lo acontecido al grupo Pop Music Team. La cinta donde grabaron su composición Tlatelolco desapareció inmediata e inexplicablemente del estudio donde la grabaron. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Y pues Si aceptamos que la música del mundo sea una influencia sobre México, ¿por qué no hacer que la música de México sea una influencia sobre el mundo? Y un día fui aproximado por un grupo de amigos que me dijeron, oye Luis, vamos a hacer una carrera de coche en Avándaro, ¿por qué no te organizas unas 4 o 5 bandas y hacemos una tocada? Y pues ¿cuánta gente? Pues van 4 o 5 mil personas van a esas carreras, es un circuito alrededor de Valle de Bravo. Claro que sí, cómo no, y empezamos y empezó a crecer eso y en el programa de La Onda de Woodstock que empezamos a promocionar, que íbamos a hacer un festival de rock y ruedas. Fue algo que nadie esperábamos. O sea, era nuestro gusto, ¿no? Rebasó todas las expectativas que tuvimos los organizadores. Nunca en la historia del país se habían reunido por su propia voluntad tantos jóvenes. Yo tuve varios agarrones con mis padres y dije, bueno, pues yo sí me voy porque me voy y porque me voy. estaba fresca la onda de los halcones de ese mismo año y aparte estaba fresca todavía la onda de Tlatelolco. Entonces, cuando el gobierno vio la capacidad de convocatoria que el rock and roll tiene, dijo, no nos conviene esto. Venimos a oír la música, a cotorrear, a buscar paz y amor.
estás arriba de un escenario y ves que todo el mundo está contigo y se volteaban los reflectores y veías las cantidades de gente así tremendas, ya ni sabía si se estaba oyendo bien o si no se estaba oyendo bien. O sea, me quedé sin respiración no sé cuánto tiempo y con la boca abierta, ¿no? Babeando. Porque se perdía en el horizonte la cantidad de personas. Además no estaban dispersas, estaban compactas. Costó mucho trabajo controlarlos desde la tarima y estarles diciendo que no se colgaran de las torres de la iluminación y muchas cosas más. La gente maravillosa. Yo nunca imaginé que 150,000, 200,000 gente se portaran tan bien dentro de un marco rock and rollero, rockero. Aparte de ser un fenómeno social muy importante, fue un fenómeno de paz. No había un parámetro de disciplina o de formalidades, de nada de eso, ¿no? Era una entrega mutua, ¿no? Fue una mezcla de climas morales, de clases sociales. Y la desesperación, ¿no? También como músico, de querer darte, ¿no? De querer darte, me daban ganas de aventarme de ahí arriba al escenario con la banda, ¿no? Estábamos en la terraza casino y oí en el radio que había mucha gente y que todos estaban esperando que yo fuera. De hecho, Armando Molina me llamó en el festival El Gran Ausente. Todo el mundo empezó a regalar lo que llevaba, pues que sus cubitas y que lo que traía de sus botellitas de agua y el toquecito y todo. Entonces era una convivencia, era una gran fiesta de todos ayudándose con todos, hasta que, bueno, de repente pasó lo de la encuerada, que fue también una cosa muy espectacular, porque imagínate en ese entonces, bueno, pues tú estás ahí, nunca te imaginas que una chava joven de repente se suba y esté tan eufórica, y me acuerdo que, bueno, que todo ya estaba encuerando ahí, quitándose la ropa y todo el mundo le empujaba. Sí, quítate, quítate, quítate. Tenemos el poder, ¡vamos! Tenemos el poder, 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 tenemos el poder. El Tenemos el Poder era una sección de la canción que está en inglés, y se nos ocurrió un día cantar Tenemos el Poder, y se convirtió en coro, y desde ahí en adelante todos los eventos, todos los conciertos que dábamos, era cantar eso y cantarlo en español. Cuando pasó eso en la banda, pues fue la parte más emotiva de que yo haya vivido en la vida ahí. Y luego después el lenguaje más fuerte fue el de recordar a la mamá y decir que el que no cante, que ya sabes. ¡Chingue su madre que no cante! ¡Chingue su madre que no cante! Yo estaba en mi limusina muy feliz esperando entrar y nomás oí lo que dijo este cuate y clic, se fue el radio y se fue el rock and roll para siempre del radio. Ahí se acabó, ¿no? O sea, seguíamos vendiendo discos, nos quitaron de la radio, no nada más a nosotros, a todos, ¿no?
Después de Avándaro, pues ya fue muy difícil porque los periódicos satanizaron demasiado al evento y el amarillismo de plano triunfó, ¿verdad? Convenció a la gente de que había sido un festival de mucha droga, de mucho sexo, de demasiado libertinaje, chance. Sé que llegué con mis cintas muy contento a México y dije, miren nada más lo que hicimos. Y todo el mundo me veía una cara entre el sistema de, no sabes la que armaste. No, yo no la armé, pues fuimos muchos. Daban las cintas para acá. Y yo me acuerdo que agarré un pedazo de un momento para que el noticiero de la noche, pues teníamos que decir una forma de decir la verdad, porque los encabezados decían horrores, ¿no? O sea, y obviamente pues nos hicieron pedazos, ¿no? O sea, sabes, abandarazo, drogas, sexo, la corrupción, Sodoma y Gomorra, no pasó nada, ¿me entiendes? Pero pues se armó en ese momento nuestra actitud moral, de alguna manera no permitía que eso hubiera pasado en México, bola de hippies mugrosos, encuerados, rock and rolleros, marihuanos, digo, tenía que existir eso porque pues las buenas noticias no venden. Desgraciadamente los videos que se grabaron todavía están guardados en alguna bodega, no sabemos dónde. No se alcanzó realmente a proyectar lo que fue Avándaro. Ha quedado el mito, la leyenda, la crítica, pero la realidad, solamente los que estuvimos allí la pudimos vivir. Una cosa maravillosa, una cosa, pues creo yo que fue un ejemplo para todos. Porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar, prefiero en mi cerebro caminar, tendré que caminar. Oye Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Esta era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No vas a ver tus pelos, la gente se va a asustar y te van a hacer llorar. Toma tiempo, yo no pienso esperar, prefiero en mi cerebro caminar, tendré que caminar, yo sé que tendré que caminar, me vale tener que caminar, es mejor tener que caminar. Todos van a caminar, nadie nos ha de parar. No.